En estas clases nos ocuparemos ahora de dos aspectos gráficos más, el tamaño y la forma. El tamaño es uno de los aspectos privilegiados para evaluar, por un lado, el estado emocional de la persona evaluada, por otro lado, de la capacidad que tiene esta persona para regular sus impulsos tanto afectivos como emocionales, su nivel de autoconfianza y de autoafirmación, el equilibrio que hay entre sus necesidades afectivas y la capacidad que tiene para exteriorizar y el cómo exterioriza esos afectos. El tamaño se analiza en tres componentes. La altura se trabaja siempre sobre el cuerpo, ¿sí? Como dijimos en la clase anterior, el cuerpo es las consonantes más las vocales. Es decir, que no tomamos ni las letras que tienen prolongación alta o ampas, ni las que tienen prolongación baja o jambas. En la altura, nosotros lo que determinamos es, por un lado, el nivel de autoestima. Por ejemplo, el tamaño regular de una letra, que oscila entre 2,5 a 2,9, indica que hay una conciencia de sí y una autovaloración ajustada. Pero no necesariamente cuando hablamos de letras chicas o letras grandes hablamos de mayor confianza o menos confianza. Lo que sí es el peso de las emociones. Cuanto más grande es la letra, las emociones tienden a fluir, o al menos latentemente hay un estado emocional por sobre los componentes racionales. Cuando la letra es más pequeña, la persona tiende a reprimir o a contener sus estados emocionales, y no necesariamente esto representa un conflicto. Puede tratarse de una naturaleza con mayor necesidad de introversión o introspección, o también, sí, por supuesto, también puede ser una persona que le cueste expresar sus afectos. Por eso en grafología nunca tomamos los signos aislados. En este caso lo que estamos viendo son los núcleos psicológicos básicos asociados a las letras. Así tenemos letras grandes, aquellas que miden de 3 o más milímetros de altura, letras normales o medianas, aquellas que miden entre 2,5 y 2,9, letras pequeñas, menos de 2,5 hasta 1,5, y letras muy pequeñas cuando es 1 milímetro o 1,5 milímetros su altura. Otro componente del tamaño es la anchura. Básicamente podemos hablar de letras más anchas o letras más estrechas. La estrechez siempre va a indicar una inhibición en la expansión afectiva. La anchura lo que implica es una necesidad de socialización mucho más grande y por lo tanto también mayor dependencia socioemocional respecto al ambiente. Estos son núcleos básicos. Hay muchos otros componentes que se analizan en el tamaño. Por ejemplo, cuando una letra es creciente, cuando las letras más altas finales son más altas que las iniciales, o decreciente cuando las letras finales son más bajas que las que inician. La idea es que el que lee estas clases tenga una idea del componente psicológico asociado al aspecto en su lectura más global y más básica. Una anchura estrecha lo que indica es una represión afectiva. Por ejemplo, si sumamos estrechez más una letra de tamaño pequeño, podemos decir que esto se acentuará mucho más. Y si tenemos una letra grande, pero que es estrecha en anchura, podemos decir que si bien la naturaleza de esta persona es mucho más emocional y mucho más social de lo que muestra, no se permite exteriorizar los afectos, lo cual implica también un cierto sufrimiento emocional. Otro componente es la forma. La forma se refiere al estilo de letra que se utiliza. Así, por ejemplo, en la letra que tienen en el tema los modelos, tenemos una letra dentro de lo que vimos hasta ahora de un tamaño moderado o medio, es inclinada a la derecha, es estable en esa inclinación, hay un buen margen izquierdo, un buen margen derecho, buenos espaciamientos entre líneas, quizás son bastante espaciados. Entre palabras se ve regular. Hay algunas letras caligráficas, como por ejemplo la letra T, la letra F en la primera línea, junto con otras que son simplificadas, como por ejemplo la letra P, la letra Q, la letra H, la I.
Esto se trata entonces de una letra tipo tipográfica, porque las mayúsculas son simplificadas como si fueran imprentas, pero el cuerpo tiene un poco cursivo y un poco de algunas letras que son similares a las letras imprenta. Las formas en la escritura pueden ser redondeadas, redondas, angulosas, básicamente. Las letras angulosas, lo que nos van a dar cuenta es de que la forma que tiene la manera de percibir la relación con el entorno es más bien polémica, individualista. La persona generalmente tiende a tomar partido y a ver las cosas desde un ángulo más personal o más individual. Es mucho más estricta con respecto a lo que se exige de sí y lo que exige del otro. En un buen sentido nos habla del sentido del deber, cierta ética, cierta rectitud. Y en un sentido negativo nos va a hablar de intransigencia, agresividad, resistencia. Por supuesto, el ambiente gráfico, la prolijidad, la legibilidad, el equilibrio de los blancos nos va a dar cuenta cuál de esas lecturas debemos aplicar a la letra que estamos analizando. Nunca hacemos la interpretación lineal del signo, sino esperamos haber evaluado primero todos los signos gráficos y después, con todo ello, armamos un pequeño informe, integrando con nuestras palabras lo que hemos observado. Por ejemplo, en el caso de esta letra, que es inclinada moderadamente hacia la derecha, es simplificada, es legible, es prolija, es aireada, podemos decir que es una persona que gusta de relacionarse con el medio ambiente, tiene cierta objetividad en la manera en que evalúa las relaciones con el otro, es una sociabilidad presente pero moderada, así que quiere decir que puede hacer un buen control de sus impulsos. El hecho de que sea espaciada la dota de reflexión y de cierta actitud crítica o de distancia. El margen izquierdo es grande, esto nos da cuenta de que por un lado hay un desprendimiento respecto a su pasado, a su historia, pero a la vez también al estar encuadrados los márgenes, como hay amplios márgenes a los lados, a veces se ve en personas que tienen mucho gusto por lo que es la literatura. Bueno, esperamos que hayan tenido una buena aproximación a lo que uno puede interpretar a través del análisis de una escritura.